descubierto, el pueblo maldito donde Dios nunca ha pisado y el horror sigue escondido. Alejandra sintió cómo la presión de los ojos de los vecinos la seguía mientras ella y su hija Valeria bajaban del autobús. Las calles del pueblo, desiertas y polvorientas, parecían susurrar secretos de sufrimiento y temor. Las casas, viejas y desgastadas, se alineaban como sombras de un oscuro pasado, y el aire estaba impregnado de una inquietante desconfianza. En cada rincón, los murmullos se desvanecían cuando alguien se atrevía a mirarlas. Un escalofrío recorría la espalda de la joven madre. ¿Qué le había sucedido a su hogar? Al llegar a la casa que una vez perteneció a su madre, encontró a su tía Rosa en la entrada. Su mirada, fría y esquiva, evitaba el contacto visual, como si las palabras pudieran revelar secretos mortales. ¿Y la vida aquí, tía? ¿Cómo han cambiado las cosas?, preguntó Alejandra, sin poder ocultar su nerviosismo. Pero Rosa solo encogió los hombros. Las cosas son difíciles, Alejandra. Mejor no hables de eso. El aire se volvió pesado entre ellas. A medida que pasaban los días, el ambiente se tornaba más sombrío. En el mercado, las conversaciones se detenían abruptamente al acercarse, y el viejo Florencio, un amante del folclore, empezó a contar historias. «Cuidado con el hombre de la lluvia», advertía a quien quisiera escuchar. «Él lleva a los niños desobedientes y no regresa». La sonrisa de Valeria se desvanecía, y para Alejandra, cada trueno era un recordatorio del peligro acechante. Los murmullos se intensificaban entre los vecinos cada vez que mencionaba las desapariciones recientes. José, el policía del pueblo, le sonrió una vez de manera incómoda. Su mirada traicionaba una complicidad inquietante. «Nada de qué preocuparse. Todo está bajo control», decía. Pero el desasosiego crecía en el pecho de Alejandra, un nudo que se reforzaba con cada mirada que sentía. Podía confiar en ellos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, una noche, Alejandra decidió actuar. Confiando en el vecino Carlos para cuidar a Valeria, se adentró en el bosque, el lugar donde el hombre de la lluvia había sido visto por última vez. Un trueno retumbó, y el cielo se oscureció como un presagio. La lluvia cayó como un llanto sobre sus pesares. Entre los árboles encontró un viejo altar cubierto de flores marchitas y juguetes desgastados, los recuerdos perdidos de los niños desaparecidos. Su corazón se aceleró. Unos ojos la observaban desde la oscuridad. Alejandra sintió un escalofrío helado recorriendo su cuerpo al escuchar un grito lejano y desgarrador. La esencia del temor maternal la invadió. Corrió de regreso, desbordada por el horror, solo para encontrar su casa con la puerta entreabierta. Valeria no estaba allí. Un frío profundo la invadió. Aquel lugar, su hogar, que prometía ser un alivio, se había convertido en una trampa mortal. Con su hija desaparecida, el tiempo se convirtió en su enemigo. ¿Podría realmente confiar en aquellos que la rodeaban? O, sin embargo, podría ser la próxima víctima de los secretos oscuros que acechaban en el pueblo maldito. La verdad la aguardaba, pero el miedo también. ¿Estaría a tiempo para salvar a Valeria antes de que se desvaneciera para siempre? La bruma que cubría el pueblo se espesó aquella noche, como un velo negro que absorbía el poco resplandor de la luna. Alejandra, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, hizo un esfuerzo por mantener la calma.
Tenía que pensar con claridad. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de su hija, riendo en el jardín, ajena al horror que ahora envolvía sus vidas. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral mientras regresaba a la casa de su abuela en busca de respuestas. No podía continuar con la pasividad de su tía Rosa. Necesitaba saber lo que sucedía, enfrentar a los murmullos y descubrir por qué Valeria había sido elegida. El camino, iluminado solo por el titilar de las estrellas, parecía alargarse en una tortura interminable. Cada sombra, cada susurro del viento, la hacía saltar. Cuando alcanzó la puerta, la empujó con fuerza, sin importar que el crujir de la madera pudiera atraer la atención. La casa le dio la bienvenida con un olor a humedad y polvo, como si los años la hubieran olvidado. Siguió el eco de sus pasos hasta el fondo, donde encontró un viejo baúl. Con manos temblorosas lo abrió, revelando un rastro de recuerdos, fotografías, cartas arrugadas y, lo que más le impactó, un diario desgastado que pertenecía a su madre. Las páginas estaban amarillentas, llenas de garabatos y dibujos. Aceleró la lectura. La noche que el hombre de la lluvia vino. Un escalofrío recorrió su espalda. Su madre había escrito sobre rituales, sobre cómo los niños del pueblo desaparecían, llevados por una entidad que se alimentaba del miedo. ¿Acaso ella había visto algo que nunca le había contado? No era solo una leyenda, había algo más oscuro, algo que mantenía al pueblo prisionero. El sonido de vidrio rompiéndose perforó la penumbra. Alejandra se sobresaltó y el diario cayó de sus manos, esparciendo hojas por el suelo. Miró hacia la ventana y vio una figura desdibujada bajo la lluvia. Era Carlos, su vecino. Su rostro estaba pálido y sus ojos, como espejos vacíos, la miraban con una mezcla de preocupación y terror. «Alejandra, tenemos que irnos», gritó mientras la tormenta arremetía. «Ellos vienen por ti, no hay tiempo». La urgencia en su voz la llevó a moverse hacia él, pero su instinto le decía que aquel ellos era parte del horror que ya había comenzado a consumirla. Justo en ese momento, una risa escalofriante resonó en la distancia, un eco en la tormenta que heló su sangre. Era la risa de un niño. Alejandra sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡Valeria!», gritó, su voz ahogada por el estruendo de los truenos. Carlos la tomó del brazo y la arrastró hacia la puerta. «No puedes quedarte, el pueblo ya ha decidido, hay algo que no te han contado». Pero ella estaba desbordada por el miedo. Se arrastró hacia la ventana, queriendo ver detrás de la cortina de lluvia. Ahí, entre la oscuridad, dos figuras infantiles aparecieron, sus rostros iluminados por flashes de relámpago. Valeria estaba allí, pero no estaba sola. A su lado, un niño de expresión vacía la sostenía de la mano. Y detrás de ellos, la silueta del hombre de la lluvia se perfilaba entre las sombras, una forma oscura e imponente. El corazón de Alejandra se detuvo. Su voz no podía salir. «¿Qué has hecho, Valeria?», susurró, el terror apretándole la garganta. Carlos dio un paso atrás, la desesperación surgiendo en sus ojos. «No puedes mirar, vámonos ahora». Pero la fuerza de la tormenta, el grito de su hija mezclado con la risa macabra y el eco de las palabras de su madre, fueron más fuertes que el deseo de huir. Estaba atrapada entre su amor maternal y el horror de lo desconocido. ¿Podría enfrentarse a lo que acechaba en las sombras? La tormenta seguía rugiendo alrededor de ellas, y el pueblo parecía moverse en un ciclo interminable de terror. Todo se había complicado, y con los ojos de Valeria mirándola desde la distancia, justo en el límite entre el miedo y la revelación, Alejandra sabía que tenía que descubrir el verdadero misterio del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué más le esconderían? Y sobre todo, ¿quién más sería un prisionero en la oscuridad? Así, el destino de madre e hija pendía de un hilo.
El viento aullaba como una bestia airada, mientras la lluvia golpeaba la tierra con una fuerza sin igual. Alejandra podía sentir su corazón galopando en su pecho, un eco de la tormenta que la rodeaba. «Valeria», volvió a susurrar, casi como si el viento pudiera llevar su voz hasta su hija. La figura junto a ella temblaba, un reflejo de su propia ansiedad. Carlos, cada vez más desesperado, se interpuso entre Alejandra y la ventana. «No, no mires más, por favor». Sus ojos estaban desbordados de una mezcla de miedo y compasión. «Ellos son parte de la oscuridad que acecha este lugar. A veces, aquellos que desaparecen regresan, pero no son los mismos». La advertencia caló hondo en Alejandra, pero no podía apartar la mirada de esas figuras que danzaban en la oscuridad. Valeria, con su risa dulce que solía llenar la casa, ahora resonaba en sus oídos como un presagio de lo aterrador. La inocencia de su hija se había diluido, reemplazada por una sombra de algo que la madre no podía entender. Un trueno retumbó a lo lejos, y un relámpago iluminó brevemente el rostro del niño que sostenía la mano de Valeria. Su mirada vacía parecía atravesar el alma de Alejandra, como si pudiera ver cada rincón oscuro de su ser. «Carlos, ¿qué es eso?», preguntó, su voz quebrándose. «Un recipiente», murmuró él retrocediendo. Ellos toman a los niños, y los usan. La risa es solo el inicio. Te atraerán hasta que ya no puedas resistir». El miedo la envolvía como una manta pesada, ahogándole los sentidos. Sin darse cuenta, se encontró avanzando hacia la ventana, atraída por un impulso incontrolable. Sus ojos se encontraron con los de su hija, y la dulce voz de Valeria, aunque distorsionada, quebró a Alejandra. «Mamá, ven». La invitación era un anhelo desesperado, pero detrás de ella, el hombre de la lluvia aguardaba con una sombra interminable. El tiempo pareció detenerse cuando Alejandra sintió la mano de su protector cerrarse más fuerte sobre su brazo. «Volvamos. Tienes que luchar. No debes dejar que te atrapen». La desesperación en su voz resonaba como un eco de un aviso ancestral. Pero la angustia maternal ensombrecía su juicio. «No puedo dejarla». Las figuras bajo la lluvia comenzaron a moverse, acercándose como si fueran sombras cobrando vida. Valeria sonreía, pero su mirada estaba vacía, perdida en un abismo que Alejandra no podía comprender. Carlos, observando el avance de las criaturas, gritó con una fuerza que repercutió en el aire. El pueblo empezó con la primera lluvia, una noche como esta. Cada niño que desapareció fue una ofrenda, y tú eres la próxima. De repente Milo, el niño que acompañaba a Valeria, se volvió hacia la madre, su boca retorciéndose en una mueca que era más un aviso que una sonrisa. «Ven», dijo con una voz que sonaba como muchos al mismo tiempo. «Ven a jugar. Te estamos esperando». La tormenta se intensificó, las gotas empezaron a caer más rápido, entremezclándose con los gritos de terror que ahora invadían la noche. Carlos, sabiendo que el tiempo se desvanecía, tomó a Alejandra por los hombros y la sacudió. «Despierta. Debes recordar. Hay un ritual. Hay algo que debes hacer». Pero cada palabra de él se sentía irrelevante ante el horror que se manifestaba en sus ojos. De repente el padre de Valeria, que había desaparecido años atrás, apareció entre las sombras. Su rostro sofocado estaba surcado por un terror inquebrantable. «Alejandra, escápate de este pueblo, no te dejes atrapar, ellos los quieren a todos». Entonces Alejandra comprendió. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era un llamado para aquellos que habían enfrentado el destino. El pueblo era un lugar de ofrendas, una trampa diseñada para atraer a las almas temerosas. Debería luchar por su hija, caminar por el borde de esa oscuridad. La lluvia brillaba como un manto de estrellas caídas, y el rugido del trueno se tornó casi ensordecedor cuando decidió: «Valeria, voy a traerte de vuelta».
Y con eso corrió hacia la salida, hacia un destino incierto, decidido a desafiar lo que estaba esperando. Pero el viento le trajo un nuevo sonido, una voz conocida pero distorsionada. ¿Dónde crees que vas?, resonó a su alrededor, mientras la lluvia comenzaba a formar figuras en el suelo embarrado. Alejandra se dio la vuelta y lo que vio la hizo gritar. Las caras de niños desaparecidos eran ahora parte del pueblo, y no solo de un mito. Estaban allí, formando un círculo, riendo, esperando que ella hiciera su movimiento. ¿Podría rescatar a Valeria, o el pueblo ya la había condenado? Y justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, una sombra emergió del fondo de la oscuridad. Un nuevo jugador había entrado en el juego. Yo tengo el poder para ayudar, pero tú debes decidir lo que estás dispuesta a sacrificar. Las palabras resonaban en su mente, un eco de advertencia. ¿Qué elección tendría que hacer? La narrativa de su vida, ahora entrelazada con el destino de esos niños, no había terminado. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su hija de la oscuridad? La tormenta rugía mientras el final se aproximaba, y el pueblo revelaba su rostro verdadero, encarnando el horror que estaba a punto de desatarse. Alejandra se encontraba en un torbellino de emociones, atrapada entre la frágil esperanza de recuperar a su hija y el terror palpable que la rodeaba. La lluvia caía a raudales, cada gota golpeando sus pensamientos como un tambor sin compasión. La sombra que había emergido de la penumbra se fue acercando lentamente, revelando una figura familiar. Era el hombre de la lluvia, pero su rostro había cambiado. Los rasgos de su padre estaban allí, deformados, como si el dolor y la desesperación hubieran moldeado su esencia. ¡Papá!, gritó Alejandra, luchando entre la razón y el horror. Pero aquel ser, si es que aún lo era, se limitó a sonreír con una mueca que helaba sus venas. «No soy quien crees, hija. Yo soy parte de este lugar, como todos los que han caído en su trampa». Cada palabra era un eco de advertencia, un recordatorio del destino que la aguardaba. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Valeria continuaba llamándola, su risa resonando en el aire como un canto hipnótico. La presencia de los niños desaparecidos crecía en número, acercándose aún más, sus ojos vacíos mirándola fijamente, pidiéndole que se uniera a ellos. La lluvia corría a su alrededor, como si tuviera vida propia, formando formas inquietantes en el barro. «Deja que ella venga», clamó Carlos, empujando a Alejandra hacia atrás, intentando alejarla de la oscuridad creciente. «Tienes que romper el ciclo. Hay un modo de liberarla». Las palabras de Carlos chocaban con su mente desbordada, pero ante el poder de la tormenta, se desvanecían. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandra, sintiendo como si sus propios sentidos estuvieran siendo manipulados por la atmósfera opresiva que la rodeaba. «¿Qué tengo que dar?». El hombre de la lluvia parecía disfrutar de su confusión. Sus ojos brillaban con un destello de burla. «Todo tiene un precio, querida. Cada niño es un eco de un deseo no cumplido. Para llevar a tu hija de vuelta, tendrás que sacrificar lo que más amas», dijo con una voz que resonaba como un trueno lejano. La idea de perder algo fundamental la golpeó como un rayo. ¿Qué podría entregarle a este lugar para recuperar a Valeria? Se atrapó en sus propias dudas, incapaz de tomar una decisión. Fue entonces que una figura apareció detrás de ella. Una mujer mayor, conocida solo por los rumores de los sobrevivientes del pueblo, quien afirmaba haber visto lo que otros no podían. «Alejandra, escúchame», susurró. Su voz se mezclaba con el susurro del viento. «Este pueblo vive de tu dolor. No se puede negociar con él. Debes pelear». Los rostros de los niños desaparecidos se retorcieron de manera grotesca. «¿Por qué lo intentas? Ya eres una de nosotros», resonaban en un coro siniestro.
El aliento frío de sus palabras se enredaba con el aire. Alejandra sintió que sus pies se hundían en el barro. La tormenta parecía bailar a su alrededor, provocando pulsaciones en su mente. «Lucha, Alejandra. No dejes que te arrebaten tu amor», gritó Carlos con desesperación. Su voz era la única claridad que podía encontrar. Ella recordó a Valeria, su risa, sus abrazos, el brillo en sus ojos. «No, no será así», clamó, sintiendo que la fuerza de su amor se alzaba dentro de ella. Fue entonces cuando la tormenta comenzó a calmarse, como si respetara su resolución. Con cada paso que dio hacia Valeria, sus pasos se hicieron firmes, el miedo se diluyó, y con él la neblina que la rodeaba. «Valeria, soy tu madre. Te traigo de regreso», rogó mientras su corazón latía desenfrenado. Su deseo ardía. Pero en el último instante, algo la detuvo. Una sombra oscura surgió, un titán en forma humana con ojos que ardían, tan intenso que parecía consumir la luz de su espíritu. «Eres parte de la ofrenda, Alejandra. Nunca escaparás». La tormenta de pronto estalló en un aullido ensordecedor, y las sombras giraron en torno a ella. Carlos gritaba desde lejos: «No te rindas, recuerda lo que realmente amas». En ese instante, la figura de su padre se desvaneció entre los susurros de la tormenta, girando en un remolino de desesperación. Aquel enfrentamiento final entre la luz del amor y la oscuridad del sacrificio se aproximaba. ¿Podría Alejandra encontrar una manera de romper el ciclo de pánico? La lluvia seguía cayendo, pero había una calma extraña. Y entonces la voz distorsionada de Valeria se alzó sobre el tumulto. «Mamá, siempre será tu elección. El momento estaba cerca, y el sacrificio acechaba en las sombras, dejando a Alejandra atrapada entre el fuego y la lluvia. ¿Sería capaz de salvar a su hija sin perderse a sí misma en el proceso? Cuando el eco de su grito se extinguió, una nueva niebla comenzó a abrirse ante ella, un abismo que prometía respuestas, pero ocultaba peligros inciertos. Todo estaba en juego, y la tormenta apenas comenzaba a desatar su furia. La niebla gruesa se arremolinaba a su alrededor. El aire se tornaba más frío y pesado con cada segundo que pasaba. Alejandra, gritándole a la oscuridad, sintió cómo su corazón latía a 1000 por hora. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, como un recordatorio constante de la elección que debía hacer. Pero, ¿cuál era el costo? Mientras la tormenta rugía a su alrededor, la figura del hombre de la lluvia se desvanecía lentamente, pero su voz seguía retumbando en su mente. «El sacrificio no es solo algo que das, hija, es lo que estás dispuesta a perder. Alguien tiene que tomar su lugar». Una nueva ola de pánico la invadió. La idea de dejar a Valeria atrapada en ese lugar la hacía sentir como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Y de repente una risa llena de eco atravesó la niebla. No era la risa dulce de su hija, sino la de los niños desaparecidos, su sonido retorcido y burlesco. «Ven, Alejandra, ven con nosotros», susurraban, mientras sus rostros espectrales se acercaban cada vez más, mirándola con ojos vacíos que clamaban por compañía. Era un horror indescriptible, un aviso de lo que le aguardaba si sucumbía. «No», gritó con todas sus fuerzas. La determinación crecía dentro de ella, sosteniéndose como un faro en la oscuridad. Recordó cada momento con Valeria, los días soleados, las risas, y esa sensación inexplicable de ternura que era su amor. En un acto desesperado, Alejandra alzó las manos al cielo. «Si me necesitas, llévame a ella, pero no a cambio de su vida». La lluvia se intensificó. Cada gota le parecía un latido de la tormenta, resonando con su propio corazón. Las sombras giraron a su alrededor, como si la reconocieran, y el viento pareció detenerse por un breve momento. Las voces de los niños ya no eran risas, sino gritos de angustia. «Nunca podrás salir, Alejandra, no hay salida».
El hombre de la lluvia apareció nuevamente, acercándose lentamente. Sus ojos llameaban como brasas, reflejando un deseo voraz por lo que ella guardaba más precioso. De pronto, el mundo se fragmentó. El suelo tembló bajo sus pies, como si la misma tierra la desafiara. Frente a la amenaza inminente, una revelación la atravesó. Carlos había dicho que romper el ciclo era la clave, y si el sacrificio no era perder algo que amaba, sino liberar a lo que ya estaba atrapado. Con esa idea en mente, se volvió hacia Carlos. Tengo que liberar a los niños. Si ellos son parte de esto, quizás pueda darle a Valeria el camino de vuelta. La desesperación contagió el aire a su alrededor, pero la decisión brotó clara en su corazón. Valeria, atrapada en este horror, merecía la oportunidad de vivir. «¡Vamos! ¡Ayúdame!», gritó a Carlos. Él se acercó dándole su mano. Juntos comenzaron a avanzar, adentrándose más en la tormenta, enfrentándose a la figura del hombre de la lluvia. Pero en el momento en que sintieron la conexión con aquellos niños perdidos, el aire se enturbió. «No te atrevas a jugar con lo que no entiendes». El eco de la voz atrapada en la tormenta les envolvió como un grillete. Alejandra sintió como una sombra fría intentaba atrapar sus pies, su cuerpo, su mismo ser. «¡Se acabó!», exclamó, y su voz resonó con una fuerza nueva. Y cuando todos los niños desaparecidos comenzaron a gritar, no solo de miedo, sino de rencor, Alejandra se dio cuenta de que el sacrificio podría significar su liberación. Su determinación se tornó fuego, y con cada grito, un hilo de esperanza se entrelazaba con el caos. Valeria, esa era su meta. Cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que la luz del amor fluyera a través de ella. «Liberen sus almas, yo ofreceré la mía». El aire se volvió más espeso. Carlos la miró. Unos ojos llenos de miedo y determinación se encontraron. Pero no había vuelta atrás. Alejandra estaba lista para todo. El cielo pareció abrirse y el viento aullante se tornó en un grito de desafío. La niebla comenzaba a despejarse, mostrando un figuro titilante en la distancia. Era Valeria. «Mamá». Una luz opresora resplandecía a su alrededor, como un faro de esperanza. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, una sombra oscura emergió, bloqueando la visión de su hija. «Creíste que podías liberarlas, pero te has atrapado en la peor de las maldiciones». La tormenta arremetía con toda su fuerza. Ahora un huracán que amenazaba con consumirlo todo. Alejandra se dio cuenta de que su momento había llegado. «Seré el sacrificio, si eso es lo que debe hacerse». En el instante en que la tierra parecía separarse, su rostro se iluminó con una luz esperanzadora. Pero antes que pudiera avanzar, el grito de Carlos la hizo detenerse. «¡No!». Un silencio helado envolvió el lugar, y la niebla comenzó a cerrarse nuevamente. Sus ojos se encontraron, la desesperación en su voz resonando en el aire. «¿Qué harás, Alejandra?». La respuesta pendía en el aire, desnudando la esencia de su resolutiva decisión. La tormenta apenas comenzaba a mostrar su siniestra cara, y con cada paso hacia lo desconocido se acercaba el momento de la verdad. ¿Estaría dispuesta a perderlo todo, incluso a sí misma, por amor? La niebla llenó el espacio, envolviéndolos mientras su futuro se desvanecía en la oscuridad. La tormenta aullaba como una bestia herida, y la sensación de inminente peligro llenaba el aire con un frío que calaba hasta los huesos. Alejandra miró a Carlos, su mente retumbando con preguntas sin respuestas. ¿Qué hacer cuando todo lo que amabas estaba a punto de desvanecerse? «Debemos correr», gritó Carlos, tirando de ella. El sonido de la tormenta aumentaba, pero Alejandra se sentía paralizada, una parte de ella ansiosa por cruzar esa delgada línea que prometía la salvación, mientras la otra
deseaba aferrarse a la vida. La visión de Valeria crecía borrosa, como si la niebla misma quisiera ocultarla. «¿Mamá?» La voz de su hija resonaba en su cabeza, un eco de su amor. Era melancólica, como una canción de cuna en medio de un infierno. Las sombras danzaban a su alrededor, burlonas, como si estuvieran a punto de revelar un secreto horripilante. «No puedo dejarla», gritó Alejandra, sintiendo el aire helado cortarle la piel. La niebla se espesaba, llenando todo con un malestar pulsante. Un estruendo resonó detrás de ellos. «Este es su hogar ahora», retumbó el hombre de la lluvia, su voz como truenos en el horizonte. «Aquellos que cruzan este umbral nunca regresan». Una imagen fugaz de Valeria pasó por su mente, la pequeña sonriendo en el parque, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Era un recuerdo que la mantenía anclada, pero en este lugar incluso los recuerdos parecían distantes. A su alrededor, los rostros de los niños desaparecidos se retorcían, susurrando palabras que se confundían en un coro desquiciado. Carlos, todavía al lado de ella, parecía luchar contra la opresión de la tormenta. «Alejandra, tenemos que irnos. ¡Ahora!» Pero cada segundo que pasaba se sentía como un año, como si el tiempo mismo estuviera hecho de niebla y agonía. «No puedo abandonar a Valeria. Ella me necesita». A medida que su voz se elevaba, notó un ligero cambio en el viento. La tormenta parecía responder a su declaración, volviendo el aire vibrante, electrizante. «¿Qué pasaría si la bruma es lo que en realidad nos mantiene juntos?», dijo Carlos con voz temblorosa. «Si liberaras a los otros niños, tal vez la niebla se disipe, y Valeria pueda encontrar el camino de regreso junto a ti. Pero, ¿estarías dispuesta a soltarlos?». Las palabras de Carlos golpearon en lo más profundo de su ser. Entendió que la verdadera prisión no era el lugar, sino la historia misma de sacrificios que había estado atándose una y otra vez. La posibilidad de romper el ciclo la llenaba de un estallido de esperanza. «Sí, sí lo haré, los liberaré», gritó con firmeza. Pero palabras de desafío no eran suficientes. Tendría que hacerlo. Enfrentar no solo la tormenta, sino al mismo corazón del horror que les había mantenido atrapados. Los gritos de los niños resonaban, un lamentar que atravesaba la niebla. Respiró hondamente. «Esperen, voy a liberarlos». Sintió una mezcla de miedo y determinación. Era como si la niebla respondiera a su llamado, atrayéndola hacia una puerta de salida que solo ella podía abrir. La figura del hombre de la lluvia se acercó. Su risa sombría brotaba como un eco sin fin. «No podrás hacerlo, Alejandra. Ellos son parte de mí, y tú también lo serás». Alejandra sintió una opresión en el pecho, una fría tentación que intentaba arrastrarla hacia el suelo. Pero apretó los dientes, su amor por Valeria brillando con fuerza. «No soy parte de tu macabra colección». Su voz resonó por encima de la tormenta. Y, comenzando a liberar su corazón, cada palabra de amor que pronunciaba era como un rayo de luz atravesando la oscuridad. «Valeria, te prometo que volveré a buscarte». De repente, el aire estalló en un remolino de colores y sombras, mientras su voz se convertía en un canto liberador. La niebla comenzó a disiparse, revelando un camino hacia el centro de la tormenta. Pero la sombra del hombre de la lluvia se alzaba, oscura y amenazadora. «Esto no ha terminado, Alejandra. Pagarás por tus elecciones». Justo cuando la luz parecía abrirse ante ella, el viento aulló en furia, y una figura oscura se abalanzó. Alejandra sintió el frío de su aliento en su nuca. En un último intento, se alzó con fuerza, y el eco de un grito atormentador llenó el aire. La figura se consumió en el caos, pero su advertencia resonaba en su cabeza. Mientras las sombras luchaban por engullir su esperanza, un último susurro la alcanzó. «¿Qué perderías por obtener lo que más deseas?
Con cada paso hacia adelante, tanto hacia la luz como hacia la incertidumbre, Alejandra comprendió que el sacrificio verdadero aún estaba por venir. ¿Qué precio tendría que pagar para cambiar el destino de aquellos que amaba? La tormenta arremetía con todo su furor, y en su apogeo el futuro estaba por definirse. La luz que emergía del centro de la tormenta se debatía contra la negrura que la rodeaba, creando un espectáculo siniestro que parpadeaba como una estrella moribunda. Alejandra avanzó, sus pasos resonando sobre un suelo empapado que parecía reclamarla, intentando arrastrarla hacia su oscuro abismo. Cada latido de su corazón era un grito mudo, un recordatorio de lo que estaba en juego. Ahora sabía que liberar a los niños significaba adentrarse en el monstruoso corazón de la niebla. ¡Carlos!, llamó, su voz apenas audible entre los gritos distorsionados de los niños. Espiando por el manto de neblina, buscó su figura, pero solo encontró sombras que se retorcían, como si fueran serpientes al acecho. La tormenta rugía, haciendo eco de sus peores temores. La presión aumentaba, como si el mundo intentara aplastarla, pero no podía rendirse. La risa del hombre de la lluvia resonó, un sonido espantoso que se filtraba por la niebla. ¿Crees que el amor puede salvarte aquí? Te he visto caer antes, y lo harás de nuevo. En sus palabras había un toque de verdad. Alejandra sintió una punzada de duda, una sombra que se extendía a su alrededor, pero los rostros de los niños desaparecidos, pálidos y tristes, se interpusieron entre ella y el miedo. Reuniendo toda su fuerza, gritó con más convicción: «No voy a dejar que te lleves a nadie más». La tormenta tembló ante su desafío, la niebla se agitó, y de repente una voz familiar rasgó la penumbra. «Mamá, ayúdame». Era Valeria, su pequeña, atrapada en esa oscuridad. El corazón de Alejandra se rompió y se unió a la desesperación que la rodeaba. «Valeria, estoy aquí». Se lanzó al frente, desafiando los tentáculos de la niebla. Se vio rodeada de un brillo intermitente, cada resplandor un eco de un alma atrapada. Tenía que encontrar a su hija. Pero ¿cuántos más debería liberar para salvaguardar a Valeria, para rescatar también su propia alma del abismo? El hombre de la lluvia avanzó, su figura cada vez más amenazante. Con un movimiento de mano, trajo consigo el lamento de los niños. ¿Qué te haría feliz, Alejandra? ¿Una vida perfecta con tu hija o la salvación de aquellos que no conoces? La elección es tuya, pero debes decidir pronto, pues el tiempo se escapa. Su risa se alzó, resonando en el aire como un gong fatal. La mente de Alejandra se llenó de imágenes. La risa de Valeria, sus pasos veloces mientras la abrazaba, su inocencia y alegría. El pensamiento de abandonar a los otros niños la atormentaba. No puedo dejar a nadie atrás, pero no puedo renunciar a mi hija. Se encontraba en un abismo de dudas, el tipo de tormenta que desmoronaba incluso los corazones más firmes. La niebla, como si percibiera su angustia, comenzó a concentrarse a sus pies, envolviéndola. «Escoge», susurró el hombre de la lluvia, su voz deslizándose como un veneno. Esa insistencia logró romper el silencio en su mente. Aniñó las voces de todos los perdidos. Sus miedos se transformaron en determinación. Los conocía, no del todo, pero eso no importaba. ¿Acaso el amor no crece en la oscuridad donde se necesita más? «No, los liberarás a todos», gritó. Un rayo de claridad iluminó su corazón mientras pronunciaba esas palabras. La niebla tembló como si hubiese sido golpeada. En ese instante de desafío, no solo se liberó a sí misma, sino a millones de almas atrapadas en la desesperación. La tormenta rugió.
Fue un sonido que resonaba no solo en el aire, sino en sus entrañas. La niebla oscura empezó a disiparse, revelando más figuras sombrías que luchaban por liberarse. Alejandra sintió una alteración en la atmósfera, una violencia oscura que palpitaba tras la extraña luz que se formaba ante ella. Con un último grito de esperanza, se esforzó por abrir su corazón. «Valeria, voy a encontrarte». Pero justo cuando pensó que podría desprender a los niños de su prisión, un brazo de sombra se cerró a su alrededor, aplastando su pecho. «Tus decisiones tienen consecuencias, Alejandra. Nunca estarás a salvo aquí». La desesperación regresó como un eco ominoso. ¿Fue un error abrirse al sacrificio? Los rostros de los niños perdidos emergieron en la niebla, repletos de angustia, y se dieron cuenta de algo aterrador. Él no solo se alimentaba de la desesperanza, sino que tramaba algo más nefasto en su corazón. ¿Cómo podrían liberarse de esta trampa sin ser consumidos por ella? Mientras caía en la inquietante oscuridad, comprendió que cada decisión llevaba un peso, y el miedo era apenas el inicio. La tormenta giró en su apogeo. El final podía no ser lo que esperaba, y la liberación podría costarle más que un simple sacrificio. El viento aullaba, llevándose sus gritos, y por un momento lo único que sintió fue el frío del olvido. ¿Podrá realmente salvar a su hija, o caerá en el mismo abismo que aquellos que intenta liberar? La oscuridad que envolvía a Alejandra se sintió como una condena, una prisión de sombras que cerraba sus muros cada vez más. El brazo de sombra que la aprisionaba era frío, como el toque de un cadáver desenterrado. Mientras la niebla giraba a su alrededor, como un torbellino, sus ojos se esforzaron en distinguir entre las formas perdidas que luchaban por salir. La desesperación llenaba el aire y le chisporroteaba en los oídos. De pronto, el rostro de Valeria brilló en su mente. Alejandra luchó contra el agarre que la sofocaba, apretando los ojos con fuerza. No podía rendirse. Tenía que encontrarla. Debía luchar. Un giro de emociones opuestas envolvía su ser. Amor, miedo, pánico. «Valeria, resiste», gritó, sintiendo la energía de su desesperación fluir a través de ella como una corriente eléctrica. A cada palabra, la sombra parecía debilitarse como una luz iluminando la oscuridad. Pero el hombre de la lluvia se acercaba, riendo, disfrutando su tormento. «Eres más débil de lo que crees, Alejandra. Es solo una cuestión de tiempo. Pronto todo se desvanecerá». Su voz era un eco, un murmullo venenoso que serpenteaba a su alrededor como una cuerda. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz surgió de la niebla, una chispa de esperanza que comenzó a romper la negrura. Las almas atrapadas se movían, agitando sus brazos y gritando con desesperación. «¡Ayuda! ¡No nos dejes aquí!». La mezcla del miedo y la necesidad resonaba en el aire, y Alejandra sintió un empujón en su corazón. ¿Acaso el amor era suficiente para desafiar al horror que tenía frente a ella? «Escuchen», susurró tratando de conectar con cada figura que luchaba por salir. «Estoy aquí para liberarlos. Juntos podemos enfrentarlo». Mientras hablaba, los rostros se tornaban más definidos. Eran niños, ancianos, madres con sus pequeños, todos atrapados en la misma trampa del hombre de la lluvia. La risa del monstruo creció, una cacofonía que resonaba en sus oídos. ¿Crees que tu compasión puede romper el ciclo? Estás en un lugar donde la tristeza y el miedo son más poderosos que las palabras. Pero Alejandra sintió una fuerza renovada. En sus entrañas, el amor por su hija y por aquellos que parecían tan perdidos la impulsaban hacia adelante. «Estoy aquí, nadie se queda atrás», gritó. El poder de su grito rompió algo en la niebla. Un viento violento se levantó, y la oscuridad comenzó a caer, revelando fragmentos de luz. Entre esos pedazos un camino se dibujó.
un camino hacia Valeria. Pero aún así, la sombra no iba a descansar fácil. Como un animal herido, se retorcía en un intento por recuperar control. «Valeria, te prometo que te encontraré», murmuró ahora más fuerte, mientras el viento la empujaba hacia la luz. Sin embargo, a medida que avanzaba, la figura del hombre de la lluvia apareció frente a ella, mostrándose imponente y sombría. «Crees que puedes salir de aquí, pero esta es solo la primera fase de tus sacrificios». Una oleada de terror la envolvió. ¿Cuáles serían esos sacrificios? La pregunta quedó colgando en el aire, su corazón palpitando con el miedo de lo desconocido. La niebla volvió a agolparse, aplastándola, y de repente Alejandra sintió que el suelo empezaba a abrirse. La oscuridad la escupía, amenazando con tragársela de nuevo. «¿Qué debo hacer para salvar a Valeria?», gritó, la incertidumbre devorando sus esperanzas, mientras su visión se llenaba de destellos y sombras que bailaban en una macabra danza. Y, en el fondo de su ser, una decisión se gestaba. Pero, ¿sería esa decisión lo que realmente necesitaba? Así como la tormenta había comenzado, un retumbar resonó en el cielo. Un trueno ensordecedor, como si el mismo universo intentara advertirle del destino que se avecinaba. ¿Podrá Alejandra enfrentar el horror que se cierne sobre ella y liberar a su hija, o se verá consumida por un sacrificio inesperado? La tormenta apenas comienza y los verdaderos horrores del corazón humano se revelan. Alejandra sintió cómo la tierra se abría bajo sus pies, un abismo oscuro que parecía ansiar su caída. La risa del hombre de la lluvia resonaba en su cabeza, burlándose de su desesperación. «Sus sacrificios comenzarán con tu dolor, tinieblas para todos». A medida que la luz se desvanecía, su corazón se aceleraba. No podía permitir que el miedo la controlara. Recordó los rostros pálidos de aquellos que clamaban por ayuda. Iban a ser parte de este tormento, y, si no luchaba, ¿quién más lo haría? Un impulso la atravesó, y con un grito desgarrador se lanzó hacia el abismo. En el momento en que tocó la oscuridad, la niebla se dispersó, permitiendo que un frío abrumador la invadiera. Se encontró en una especie de limbo, donde el tiempo se detenía. La tierra estaba seca y agrietada, y el eco de sus propios pasos resonaba como un lamento. La niebla, aunque ausente, había dejado su rastro. Un aire cargado de tristeza lo saturaba todo. «Valeria», susurró, sabiendo que su voz era un hilo, un susurro perdido entre las sombras. Pero en su interior, el eco de la angustia crecía como un volcán a punto de estallar. Alejandra caminó con determinación, arrastrando los pies mientras un misterio se deslizaba a su alrededor. Las almas perdidas que había visto antes ahora parecían más claras, vislumbrando rostros de sufrimiento que se entrelazaban con su propia culpa. Fuerzas invisibles tiraban de ella, invitándola a retroceder, a dejar todo lo que había amado. «No puedo», se dijo, aferrándose a la idea de que algún día volvería a ver a su hija. A lo lejos, un destello de luz intermitente la atrajo. Con cada paso que daba, Alejandra percibía un cambio en la atmósfera. Sus pulmones ardían mientras la tristeza parecía intentar asfixiarla. El resplandor estaba cada vez más cerca, hasta que lo que parecía un antiguo altar se reveló, tallado en piedra grisácea y cubierto de líquenes. Los gritos de las almas perdidas resonaban más fuerte aquí, un coro sordo de lamentos. Colocándose frente al altar, la figura del hombre de la lluvia se alzó detrás de ella, como una sombra grotesca. ¿Sabes lo que significa este lugar? Su voz era un susurro de terror, arrastrando palabras con un profundo eco. Es aquí donde tus decisiones tendrán un peso. Aquí es donde los sacrificios se hacen reales. La luna asomó entre las nubes, arrebatando parte de la oscuridad,
y por un breve momento vio a Valeria reflejada en el altar, atrapada entre espejos que distorsionaban su figura. «¡Mamá!», gritó Valeria, su voz llena de angustia y desesperación. «¡Voy a salvarte!». Alejandra se lanzó hacia los reflejos, esperando romper el hechizo que mantenía a su hija atrapada. Pero el hombre de la lluvia rió, una risa cruel que paralizó sus pasos. «¿Estás preparada para pagar el precio?». Las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar forma, figuras familiares con rostros que mostraban la determinación de aquellos que ya habían caído. Alejandra sintió el aliento de lo que había sido su antigua vida desvanecerse. «No», murmuró, consciente de que el sacrificio que se esperaba de ella era más que lo que había previsto. Tenía que elegir entre salvar a su hija o intentar redimir las almas perdidas. Mientras un torrente de emociones la consumía, el altar comenzó a vibrar y un chillido desgarrador reverberó por el aire. «Escoge o todos caerán». La voz del hombre de la lluvia era un eco de su propia tormenta interior. «No dejaré que nadie más sufra», gritó Alejandra, enfrentándose al horror. Pero aún sin saber cuál sería el costo real de su decisión, un sudor frío le recorría la espalda mientras la oscuridad se cernía de nuevo. La tormenta se arremolinaba, y no había forma de evitar que las sombras llegaran. Pero ¿qué estaba dispuesta a sacrificar realmente por su hija? ¿Y si el precio era más alto de lo que jamás había imaginado? Al mirar de nuevo a Valeria, notó una nueva fuerza ardiendo en su mirada. La elección estaba a punto de hacerse, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. ¿Podrá Alejandra asumir el verdadero sacrificio necesario para salvar a su hija antes de que todas las puertas se cierren para siempre, dejando a las almas perdidas y a ella atrapadas en esta tormenta de horror? La tormenta a su alrededor giraba y rugía, pero Alejandra sintió que por primera vez la claridad brillaba dentro de ella. No se rendiría. La vida de su hija dependía de su decisión. La figura del hombre de la lluvia se acercaba. Su sombra se proyectaba como un túnel que amenazaba devorarla. Pero en el fondo, Alejandra ya no sentía miedo, sino una fuerza inesperada. «¡Valeria!», gritó con fervor, sintiendo que su voz se elevaba sobre los truenos. La imagen de su hija permanecía atrapada en ese altar. Su reflejo distorsionado la miraba con ojos llenos de miedo, pero también con un destello de esperanza. «Para poder llevarte de vuelta debes dejar ir lo que más amas», susurró el hombre de la lluvia, su voz contaminada por un aire de victoria. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». El corazón de Alejandra se apretó. Sabía que no podía dejar que el terror la convenciera de rendirse. En su pecho, una mezcla de amor y determinación explotó, como un faro contra la oscuridad. «No voy a sacrificar a mi hija. Saldremos juntas de aquí, y traeré también a los demás». Impulsada por un espíritu renovado, alzó la voz. «Ninguna sombra me detendrá. Todos merecen ser libres». El aire vibró con su declaración, y las figuras de los niños atrapados comenzaron a moverse, despertando de su letargo. Los lamentos rompieron el silencio, como un coro de almas buscando luz. Alejandra sintió cómo su amor se expandía, envolviendo a cada ser perdido en esa oscura tormenta. Mientras el hombre de la lluvia retrocedía, su rostro retorcido reflejaba furia y sorpresa. «No puedes hacer eso. Los deseos nunca se satisfacen sin un precio. Si hay un precio que pagar, será el de la verdad», replicó Alejandra, sin saber cómo cada palabra se convertiría en un poder tangible. Ella se plantó firme. Y esa verdad es que el amor es más potente que cualquier sacrificio vacío. La luz comenzó a brillar más fuerte desde el altar, un destello que se intensificaba a medida que el poder de su amor se difundía por la tormenta.
Con un movimiento de su mano, los rostros de los niños perdidos empezaron a rodearla, como si se unieran a su lucha. La tormenta se detuvo, el rugido del viento se tornó sutil, y en ese instante todos los ojos se posaron sobre Alejandra. Si el amor puede ser la respuesta, entonces lo que más duele no se puede llevar. Ella avanzó hacia Valeria. Su reflejo ahora era claro, su figura se iluminaba con cada paso. Despojaré a este lugar de su dolor, y todos seremos libres. La risa del hombre de la lluvia resonó con menos fuerza. La oscuridad comenzaba a desvanecerse a su alrededor, como un mal sueño que ya no tenía poder. Con un último grito, Alejandra se enfocó en Valeria, extendiendo su mano hacia la imagen reflejada en el altar. Te prometo, siempre perteneceremos a la luz. Un brillo estalló en el aire, y la tormenta pareció calmarse. El silencio llenó el espacio, y los ecos de los niños prisioneros comenzaron a rescatarse del olvido. Valeria avanzó hacia ella, su figura de vuelta, su sonrisa ahogando el horror del pasado. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia su madre. «¡Valeria, aquí estoy!». Alejandra no podía contener las lágrimas al ver a su hija salir de la trampa que la había mantenido cautiva. La abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su ser regresando a ella. El suelo se sacudió nuevamente, pero esta vez no era por terror, sino por la liberación. Las almas atrapadas comenzaron a brillar, desvaneciendo la niebla, devolviendo la luz a cada rincón del pueblo oscuro. El hombre de la lluvia gritó en desesperación, pero su poder se desvanecía a la vista de todos. Las sombras se disolvían, y él se desvanecía en la nada, arrastrado por la fuerza del amor que había derrotado su odio. Y así el pueblo comenzó a despertarse de su letargo. El miedo se disipó como un mal recuerdo, haciendo que la luz regresara a las casas desgastadas. Alejandra se volvió hacia Valeria, su corazón rebosante. «Estamos a salvo, mi vida». «¿Vamos a casa, mamá?», preguntó Valeria con los ojos llenos de curiosidad. «Sí, vamos». Se abrazaron fuerte mientras la tormenta se desvanecía por completo, el aire fresco y lleno de vida renovada. Con cada paso que daban hacia la luz, Alejandra no solo recuperaba a su hija, sino que también recuperaba su propio ser. Supo que el sacrificio era real, pero nunca fue por pérdida, sino por la valentía de amar sin límites. El pueblo, recién liberado del horror, volvió a ser un lugar de risas y esperanza, y aunque el recuerdo del pasado siempre sería parte de ellos, juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Alejandra y Valeria se marcharon, el eco de su lucha resonando en cada corazón que alguna vez había sentido miedo. La vida renacía, y con ella la esperanza. Pero esto no termina aquí. Si te ha gustado esta increíble conclusión, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo es lo que alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión. Actúa ahora.